¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar de miomas. Mioma es una enfermedad que 2x3 le aqueja a algunas mujeres que cuando van al ginecólogo a hacerse una eco vaginal, ahí reciben la sorpresa de que tienen los miomas. Entonces vamos a ver qué es un mioma, a partir de qué se forma un mioma desde el punto de vista de la biodescodificación y entender qué patrón mental genera esa patología. Pero vamos a empezar primero por describir qué es un mioma, que son formaciones nodulares que se desarrollan a partir en las paredes musculares del útero, a partir de una célula que tiene como un código encargado de crecer, de desarrollarse, de llenar ese útero. El desarrollo sin medida de esa célula está provocando un patrón de pensamiento negativo que, prolongado durante un largo tiempo, que en muchos casos ese patrón de pensamiento es hereditario, ahí genera esa carnosidad, esa tumoración, esa adherencia de esas cantidades de células que terminan adhiriéndose a la pared muscular del útero, formando así los miomas. Son tumores benignos, no son tumores malignos que puedan transformarse en cancerígenos, pero de todas maneras el mioma genera en la persona una preocupación, una intranquilidad. El mioma en sí no es hereditario, sino que, como les decía recién, lo que es hereditario es ese patrón de pensamiento que en sucesivas generaciones del árbol genealógico lleva a que ese tumor aparezca. Cuando una mujer siente una desvalorización como tal, es cuando ahí se da el mioma, como resultado, como dije, de ese programa que fue alimentando mes tras mes, día tras día, y generando esa tumoración. Eso viene relacionado con uno o con varios conflictos que se hayan dado en el árbol genealógico y generó ese estado en esta persona. ¿Por qué? Porque el órgano reproductor femenino representa el poder sentir placer, el gestar, el concebir una vida, y cuando esa energía está lidiando con esa inseguridad, con esos miedos, con esas actitudes que pueda tener la pareja, o se pone en tela de juicio si es buena mujer, si es buena madre, si puede llegar a ser buena madre, o inconscientemente también a veces seré madre, no seré madre, cómo seré. Bueno, se genera ahí un conflicto emocional que resulta entonces como corolario final dichos miomas. ¿Qué emoción oculta yo estoy viviendo ahí, aparte de ese patrón de pensamiento, como les decía recién? ¿Qué emoción oculta hay atrás de la formación de esos miomas? Y como siempre, ustedes saben que yo les tengo preguntas para que podamos ir desarmando esta situación, desarmando este mecanismo de desvalorización que resulta, como les decía, en estas tumoraciones que, si bien son benignas, bueno, van ocupando un lugar ahí en el útero que no corresponde. Por ejemplo, preguntas de ¿no valgo como mujer? Bueno, ese no valgo como mujer tiene que ver que haya, por ejemplo, infidelidades, que la mujer no se sienta atractiva, que tal vez no quiere tener hijos conmigo, él va a dejarme si yo no soy atractiva, o si yo no tengo tantas relaciones sexuales como él quiere. Entonces, esos patrones mentales van sumándose a lo largo de esa relación que se va viviendo, y bueno, ahí la mujer va alimentando esa baja autoestima como su parte femenina, ¿no? Otro es, han abusado de mí,
que acá en el consultorio he visto algunos casos donde tal vez me violaron, tal vez me tocaron, tal vez me humillaron, o me ignoraron, o me golpearon. Entonces, como mujer también, en cuanto a esa sensación de ser atractiva para el otro, lo soy a través de una violencia, de un contacto negativo o de una situación traumática que me trae a mí todas esas reminiscencias que hacen que mi útero responda con los síntomas que hablábamos recién. Después también, si esta mujer que tiene los miomas ha vivido junto a su madre, junto a su abuela, junto a hermanas, tías, primas, que tienen estas emociones. Entonces le han inoculado, digamos, en su patrón de pensamiento, en su sistema de creencias, esa baja autoestima que ellas en su árbol genealógico venían sintiendo. Entonces, la mujer lo que hace es resentir dichas emociones y resentir es volver a sentir, volver a ponerse en el lugar de esas mujeres y lo adopta como propio. Y dichas emociones justamente se van a alimentar de eso, de ese cuadro emocional, y tiene por supuesto un porcentaje muy elevado de heredar esos patrones negativos que la fueron rodeando a lo largo de su crianza, ¿no? Entonces, ese conflicto emocional es lo que quedó programado y no la consecución del mioma. Entonces, bueno, preguntarse si el ginecólogo nos dice que hay miomas, bueno, a ver qué situación yo viví, en dónde yo no me siento mujer del todo, qué miedo tengo a ser madre, qué miedo tengo a concebir un hijo con mi esposo, o mi esposo tal vez ha tenido hijos con otra mujer y conmigo no. Entonces es como que, bueno, me menosprecian en mi parte femenina. Entonces, fijarse ahí donde yo estoy como activando ese mecanismo de autosabotaje que hace que, bueno, mi cuerpo, como decimos en otros temas que hemos trabajado de somatizaciones en biodecodificación, hace que yo somatice y genere en mi cuerpo esa proliferación de células en el útero. En realidad, lo que quiere hacer el cuerpo al proliferar es llenarme ese útero de algo, sea de un hijo o sea de esos bultitos que están ahí. Entonces yo igual, con ese patrón negativo y con ese útero lleno de esos bultitos, tal vez me siento satisfecha. Entonces, bueno, lo que hay que trabajar acá en biodescodificación justamente es desprogramar ese patrón de pensamiento de esas sucesivas generaciones para aliviar el árbol genealógico y por supuesto recomponer el sistema de pensamiento y creencias de esa mujer. Muchas veces cuando se hace este trabajo vemos pequeños milagros que no son tal, simplemente es que la persona empezó a pensar distinto, empezó a sentir distinto y por lo tanto esos miomas se van reabsorbiendo y desaparecen. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque yo cambié mi forma de pensar y esa proliferación ya no tenía sentido de ser. Así que bueno, hasta acá el tema de miomas que me lo habían pedido y bueno, y se los debía, así que hoy completo esto, por supuesto, que si bien estos piques le puede dar para que ustedes vayan repensándose y autoindagándose, a veces necesita una sesión de terapia acá en el consultorio para poder terminar o poder conectar profundamente con ese trauma o esa situación que pasó. Pero seguramente una vez cortado ese circuito de como les decía, tóxico de pensamiento, ahí es cuando la persona normalmente sana, el mioma remite y a la próxima ecografía vaginal seguramente tengamos la sorpresa de que los miomas desaparecieron. Así que por acá estamos con este tema y muchísimas gracias por todo, por los likes y por seguirme mandando sugerencias para que yo construya algún video para poderles mandar y poder contestar todas sus dudas.
Nos vemos la que viene. Que pasen muy bien.